Bienvenidos a una nueva entrevista, verás, sobre un tema crucial que debe cambiar el destino del país a lo largo del próximo año y medio, que sin duda será otra vez de sobresaltos. Pero valdrá la pena si es la última cadena de sobresaltos para que a cabo de ese periodo tengamos una constitución que permita a este país progresar en libertad, lo que ahora llaman prosperidad, pero en democracia. Y nuestro invitado de hoy, el doctor Ricardo Novoa Bejarano, cuando tratamos de esa materia el viernes pasado, en el día de la noche, y el asunto lucía todavía entrabado, hubo una reflexión respecto a jueces que entorpecen, 9 de ellos, lo que la mayoría de este país reclama en estos términos. Eso es una de las cosas que se quiere cambiar. Esa es una de las posibilidades que tiene el presidente. De lo contrario, está totalmente encerrado en un laberinto. El país está encerrado en un laberinto del cual hay 9 personas, o 8 o 7, que no le permiten salir a un jefe de Estado. Un jefe de Estado que ha enviado varias preguntas a la Corte, unas con suerte, otras con mala suerte, pero que luego de eso toma la decisión de romper el nudo gordiano y decirle al país, me voy directo al CNE, porque en definitiva aquí lo que hay que hacer es una reforma integral. ¿Cuál es la razón? A lo mejor la razón es, y los considerandos están bastante bien, a lo mejor el presidente puede decir, la constitución es demasiado reglamentarista. No puede haber una constitución de 444 artículos, casi que es un reglamento. Y yo quiero hacer una constitución más pequeña. Ah, y la Corte le dice que no. Si la Corte le dice que realmente eso no es así, porque ese es el criterio, como le dijeron a Lazo ya en la muerte cruzada cuando mandó proyectos urgentes y le dijeron eso no es necesario, esa ley no es necesaria. Entonces prácticamente se cogobierna con el Ejecutivo a través de la Corte Constitucional y no puede haber una reforma integral a la Constitución. Eso viernes 19 de septiembre, 18 horas. Y a partir de ese instante, no digo que por esa declaración necesariamente, mucho menos por mi programa, las cosas cambiaron así en cuestión de horas con una sucesión de hechos que están relativamente frescos como para resumir, pero no para preguntar por qué esos giros tan rápidos de la Corte Constitucional, doctor Ricardo Novoa. Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación a tu programa, porque pienso que la Corte sintió la presión social y política de aquellos días. El fin de semana pasado fue crucial. Hubo una evidente pugna de poderes y creo que en esto el Consejo Nacional Electoral dio una vía importante para solucionar la pugna. Pero por lo que usted acaba de decir, una presión social y política, y algunos juristas se han espantado de eso, de que esta corte que creíamos tan rígida, tan pura, tan digna, tan autónoma, tan sujeta a la Constitución, cuando se vio contra la pared, cedió. ¿No es eso peor? No, no es peor, porque Ortega y Gasset decía, gobernar es rectificar. Y eso no solamente se refiere al Ejecutivo, a todos aquellos que ejercen gobierno. Siempre tienen la posibilidad de decir, cambio el rumbo, porque ¿Ejercía gobierno la Corte Constitucional? cogobernaba. Sí, Explíqueme no esto tengo mejor. duda alguna. Por Eh, ejemplo, eh, al eh, hacer qué, al eh, decir qué, al, al, al al, pronunciarse cómo. al pronunciarse respecto del juicio político a Guillermo Lazo, cogobernó con el Congreso, con la Asamblea en aquel momento, Ajá. al darle la puerta, al abrirle la puerta a la famosa mínima verosimilitud para iniciar un proceso político. Eso establece un precedente nefasto para el país. Bueno, y ahora están rectificando. Bueno, yo sí, evidentemente, están rectificando y a una gran velocidad, porque ya salió
el dictamen último, el 1125, que acaba de salir, está recién salido del horno. Tiene todavía Y caliente el papel ahí. tengo caliente, no el papel, lo tengo en el celular. En el celular está el dictamen En 1125. donde dice qué fundamentalmente. Dice, perdóname, leo mejor así ahora. Dice, la Corte analiza la subsanación efectuada a la luz del dictamen 1125 y verifica que se han subsanado las observaciones relativas a los considerandos y a los artículos 4 y 5 del estatuto. En consecuencia, emite dictamen favorable sobre la convocatoria a consulta popular. Bueno, ¿Cómo se llegó a esto? ¿Por qué se llegó a esto? Más allá de lo que acaba de analizar Ricardo Noboa Bejarano, pero mejor que eso, y ya verán que lo dice, lo propone y lo impulsa él también. ¿Cómo debemos debatir esto para llegar a una constituyente, si gana el sí en la próxima consulta, que satisfaga las expectativas de lo que la mayoría de este país quiere y no resulte una nueva frustración? De eso hablaremos en los próximos 60 minutos. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz llega a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Pharmacies, Marathon Sports, CDT Cardio Heredia, Ban Ecuador, Bankers Club. Buenas noches. El invitado de hoy es muy conocido, pero tiene una otra particularidad que yo no recordaba. Hoy recapitulé. Él fue asambleísta constituyente en 1998. Ricardo Noboa Bejarano nació en julio 14 del 52 desde Guayaquil. Sus padres fueron Luis Noboa y Casa y Laura Bejarano de Noboa. Está casado con Vivi Carrión y Casa. Ha sido candidato a la presidencia de la República, fue sobresaliente diputado, se llamaba en esa época, gran ministro de Industrias, Comercio e Integración, cuando se llamaba sí, Producción, y constituyente en el 98, en una asamblea que produjo una constitución que todos añoran ahora y que entró en vigencia apenas se publicó en el registro oficial, no necesitó referéndum. Y sobre el proceso en el que estamos ahora, él dijo también en esa entrevista que el CNE debía limitarse a ser un organismo ejecutor. El CNE es un organismo ejecutor. El CNE debe organizar los procesos y debe organizar los procesos a petición de las partes competentes. Por lo El mismo, perdón, me han pedido esto, cumplo esto, hoy de noche, lo iban a hacer mañana de tarde, ya van a ver la que le hace la Corte Constitucional mañana de tarde. El presidente ha ido volando, que vole también el CNE si están en la misma idea. Si no, se van a hacer los cojudos y ya sabemos lo que va a pasar. Bueno, efectivamente eso pudiese pasar, pero también a mí se me hace muy ingenuo pensar que el presidente haya saltado al vacío sin diálogos previos y sin paracaídas. Exactamente. Es decir, eso es un poco ingenuo de pensar en esta época en la cual realmente es tan fácil comunicarse, ¿no? Y entonces, bueno, yo tomo esta decisión
pero hay ciertas garantías de que lo que yo estoy haciendo puede tener una respuesta adecuada institucional. Yo creería que así debe ser, no estoy seguro, pero creería que tiene fondo el argumento de pensar que si voy a dar semejante paso, algún respaldo hay en el organismo electoral. Y tuvo razón. Bien dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Cuál fue el acuerdo subyacente que cabe suponer ahí? El CNE le dijo, ok, señor presidente, usted nos manda el pedido de consulta, pero nosotros tenemos que someter esa consulta a la Corte Constitucional. Comprendemos que usted no lo haga, porque según su tesis en el 444 no se requiere, pero según todas nuestras experiencias anteriores, sí se requiere. Si nos contesta positivamente, estamos abriendo camino. Algo así pasó. El CNE abrió el paracaídas, porque lo que hace es correctamente enrumbar el tema hacia la Corte Constitucional diciéndole, presidente, yo necesito ese dictamen. Incumpliendo la orden del presidente que le decía, convoque a consulta popular. Nunca vamos a saber cuál fue el diálogo previo entre el presidente y el CNE. Y no tenemos por qué saberlo porque esas son estrategias Y entre el políticas. CNE y la Corte Constitucional. Así es, así es. Y si se dieron los diálogos, bienvenidos fueron. Porque hay que conversar. En política tienes que conversar siempre. Qué bueno que usted reivindique eso que mal se llama negociación, que realmente es un acuerdo y que procura conseguir el objetivo, pero cediendo cada parte algo. Totalmente. Cada parte tiene que poner algo dentro de todo este esquema para evitar la pugna de poderes, que hubiera sido de lo más peligrosa para el país. Imaginemos que hubiera sido para que la gente valore esto un poco. ¿Qué pasaba si el CNE convocaba sin consultar a la Corte Constitucional? La Corte Constitucional podía destituirlo. ¿Y qué pasaba si lo destituía? El CNE decía, no, estamos en periodo electoral, nosotros somos la máxima electoral. ¿Qué han destituido ustedes? ¿Y qué pasaba si la Corte no acataba la destitución? El Ejecutivo ahí sí, al día siguiente tendría que hacer lo que hizo Febres Cordero con los tanques de la Corte, rodearlos y no dejarlos entrar. Exacto. Y ahí estábamos en una situación de facto de verdad. Terrible. Ahí, el riesgo país hubiera subido inmediatamente de manera incalculable. El deterioro institucional del país hubiera sido impresentable ante el mundo una situación como Sin ánimo de halago, esta. ¿sí ha notado usted el valor que tiene su opinión en coyunturas críticas como esa, haciendo casi de fiel de la balanza? ¿Sí se ha dado cuenta? No, para nada. No. Yo cumplo con una obligación de opinar cuando me llaman. Ok, enseguida seguimos la entrevista con Modesto Noboa Bejarano. Permítanme recordarles, y yo celebro el rol que este señor ha asumido, porque hace rato que le hacían falta a esta república. Faros, como siempre llamé a Jorge Iván con Mendieta, que tanto extraño. Yendo a lo importante, Facebook y YouTube es la vía por la que nos pueden seguir en el canal de Ver a su manera. Estamos en Extreme, que es canal 15 de Vito TVO o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En Estados Unidos nos pueden ver por Macro Digital, el canal de nuestra directora de cámaras. Una serie de aplicaciones, tiene gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, 10.000, 12.000 se conectan. Los pone en España también a través de Hispasat, y en el Ecuador, Loja, Santa Elena, Santo Domingo Los Áchilas, Pichincha y Galápagos. En cuanto a radio, las dos de mayor cobertura nacional, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM, ambas del Grupo Canesa. Apenas termina el fútbol, por eso no hay un horario exacto para radio. Alborada lo reproduce en 90.3 FM, allá todavía no llega Blue, y el reprise lo hace únicamente Radio Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Con ese antecedente, entremos a lo que el doctor Ricardo Noboa ha dicho que es importante ahora. Yo creo que al país sí le conviene llevar adelante la discusión nacional
de una nueva constitución. Más allá de las rencillas personales, más allá de las opiniones de una serie de respetables juristas, más allá de lo que pueda pensar la Corte Constitucional, el país necesita debatir este modelo de Estado, que ha incluido un Consejo de Participación Ciudadana, que es un tumor canceroso en la vida de la República, que ha incluido un Consejo de la Judicatura, que es casi un poder omnímodo en la función judicial, cuando debería ser simplemente una gerencia administrativa de la función judicial, y que tiene una economía compleja a través de una participación estatal que, si no es total, es parcial a través de alianzas público-privadas, impidiendo una inversión privada bajo la regulación del Estado ecuatoriano. Entonces, yo creo que el país tiene que estar consciente que esa discusión nacional completa, no por partes, Correcto. debe llevarse a cabo a través de una asamblea. Fíjense lo complejo que propone, aparte de lo completo que requiere que sea. ¿Por qué es importante debatir el modelo que queremos antes de que se apruebe el sí o no? Otros dicen, no, no, primero sí o no y después no, no. Para que el sí gane, es preciso que sepamos explicar para qué queremos esto, por qué queremos esto, cómo queremos esto. ¿A qué se refiere con debatir el modelo? Usted dio algunos insumos después. CPCC, ese Consejo de la Judicatura, cómo funcionan las APPs, en fin. Porque el modelo de la Constitución del 2008 es el modelo castrochavista, es el modelo que nos asesoró Podemos, aquel movimiento de iglesias en España que fueron asesores de la constituyente. Es un modelo de corte de una izquierda estatista, de una izquierda patrimonialista, que yo creo que no tiene cabida en el mundo actual. Es decir, Entonces, hay que cambiar toda la Constitución. yo creo que la Constitución de Montecristi puede ser un insumo en algunos temas relativos a las garantías y a los derechos, pero en toda la parte orgánica de la Constitución, yo creo que la Constitución de Montecristi no aporta nada. Es decir, Veamos ahí en algunos los temas de las elementos. funciones del Estado. Te quiero Desaparecer las 5 funciones y dejarlas en 3. dejarlas en tres, así es. Si eso es lo tradicional y eso es lo correcto. Los otros, pues, las otras pueden ser apéndices de las funciones del Estado que ya existen. ¿Quién Pero aquí hay un subsume lo que criterio. hace el CPCCS, por ejemplo? ¿Quién Las- la, subsume eso? la, la, ¿Quién maneja los concursos y las autoridades de control? la asamblea designa. La asamblea designa y puedes crear filtros, puedes crear reglamentos para efectos de poder establecer cuáles son los requisitos que se necesitan para poder ser contralor, poder ser procurador. ¿Quién Pero este maneja? apéndice, Usted que es abogado y que sí, litiga todavía, felizmente, y además entiendo que con mucho éxito, espero no necesitarlo, nunca, ¿ok? Y si lo hago no me va a cobrar. no, módicamente sí, No, módica, ¿qué he dicho? módicamente, Ok, módicamente. ya módica. Claro, por supuesto. Bromas aparte. eh, ¿Cómo hacer que no haya un organismo disciplinario y administrativo como es el Consejo de la Judicatura? A ver, el Consejo de la Judicatura fue una creación de los años 90 y a mí me parece que la función judicial sí necesita un órgano administrativo, un órgano administrativo que gerencie la función judicial. Pero una cosa es eso, y con el debido respeto a muchos que han pasado por el Consejo de la Judicatura y que son personas muy honorables, muy decentes a través de los últimos 15, 20 años, pero hoy en día es un órgano que se equipara a la importancia y trascendencia de la propia función A ese judicial. nivel, Sí, por claro, ejemplo, por supuesto. ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se nota eso? Todo el esquema sancionatorio de los jueces está en el Consejo de la Judicatura. Entonces, Es el decir, en la medida que Consejo, ellos pueden quitar o poner un juez, natural, manejan indirectamente un caso. sin duda, Wow. sin duda, porque si tú puedes y tienes la libertad de poder sancionar o no a un juez, es inevitable que dentro de ese esquema se juegan intereses de carácter particular. No preciso si es este consejo, si no es este consejo. Simplemente la facultad sancionatoria, que antes la tenía la función judicial, las cortes,
ya trasladadas al organismo son facultades muy ¿No trascendentales. está la clave entonces, más que en eliminar el organismo, cambiar la forma en que se compone, que termina siendo representación de intereses políticos de quienes proponen las ternas, fiscalía, legislatura, ejecutivo, Corte Nacional y creo que Defensor del Pueblo es del otro? Pero es que estamos hablando del Consejo de la Judicatura, no del Consejo de Participación entonces, Ciudadana. Sí, ok, claro. ok, El Consejo de Participación Ciudadana yo lo eliminaría ya. absolutamente. La parte del Consejo de la Judicatura, yo creo que hay que discutirla para ver si realmente tú eso lo sustituyes con una amplia y profesional gerencia de la función judicial, ¿Ejercería para que se quién? encargue de la administración, ¿Qué porque ejercería quién? tienes que hacer una labor ¿La administrativa. Corte Nacional a través de un área No, específica? tienes tú que hacer un concurso para que participen personas o instituciones que sean profesionales en la administración de la función judicial, que eso existe en otras partes del mundo. Ajá. Entonces, son temas a discutirse. Y para discutirse, tú necesitas a la Asamblea Constituyente para Ahora, saber qué ocurre con la parte orgánica de la Constitución. volvamos a eso. ¿Por dónde encaminamos bien esta discusión, más allá de los conceptos preliminares que usted ha emitido, que llevan a cambiar, Yo salvo la, ciertas partes de esta discusión, esta constitución castrochavista? yo la encaminaría por lo siguiente. Yo le diría al país, vean bien quiénes votan no en la decisión si hay o no constituyente. Porque todo aquel que vote no en la decisión para ir a la constituyente no debería ser candidato a la constituyente. ¿Me explico? Porque si ya le dijiste que no a la constituyente, no mereces estar ahí. Al revés, Porque la vas a perdió, boicotear. se La vas a perdió, boicotear. perdió, Exacto. pero Entonces debería ten ir la decencia de no ser candidato a algo en lo que no crees, porque lo que vas a hacer en esa constituyente es defender Montecristi al a revés. rajatabla. Debería ir para ahí defender lo que cree que vale la pena de Montecristi e impulsar la nueva constitución hacia lo que se debe llevar. Y eso me lleva a otra pregunta. Ujú. ¿Vamos a pasar del correísmo al novoísmo con esta nueva constitución? No, eso sería un error craso del ¿Existe ese país. riesgo? Siempre existen esos riesgos. Toda la Si el vida. presidente ha Siempre abierto existen. para todos la posibilidad de ser candidato, se ha puesto un margen de aprobación de decisiones casi imposible, 2/3 partes, exige grandes consensos. Como si ha dicho que sectores pueden participar, no tienen que necesariamente ser partidos. No veo cómo la pueda controlar. Es decir, yo espero que no sea así y creo que la apertura del presidente para ir a la asamblea es para realmente, no para hacer un traje a la medida, pues no, sino para abrir la constitución al gran diálogo nacional Espera, y para hacer una constitución moderna. espera, pero Y no que, estás seguro. a ver, es muy difícil estar seguro de cosas que están alrededor del poder y que uno realmente no las puede detectar. Bueno, eso vamos Pero, enseguida. Porque ¿sabe qué? ujú, Usted como presidente convoca a una constitución, a una constituyente, perdón. Tiene que ser para que se parezca en algo, por lo menos al diseño de Estado que usted quiere, sino para que la convoca. sí, pero tiene que ser también una constitución que le permita gobernar a cualquier presidente. Una carta fundamental, esa es la constitución, Ok. no algo reglamentario como lo que tenemos ahora. Eso pasa porque no sea una constitución voluminosa. ¿Cuál sería el número de artículos? Es una de las tantas preguntas que haremos al volver. A Valeria la llamaron para ofrecerle un seguro gratuito y ese mismo día llegó un hombre muy amable y bien vestido con un dispositivo de cobro. Valeria entregó su tarjeta, firmó papeles y autorizó un pago de $200 que supuestamente sería devuelto en 24 horas. El dinero nunca volvió. Le engañaron con la tarjeta que ella misma entregó. Esta es una estafa donde te ofrecen falsos beneficios. Nunca entregues tus tarjetas ni tu información. Por más datos seguros, tu banco te cuida. Banco del Pacífico.
así. Esta es una entrevista veraz con el doctor Ricardo Novoa Bejarano, que vuelve a este panel prácticamente al cabo de 2 años. Me recordaba el productor que antes estuvo aquí en un tema que tratamos junto con el penalista Carlos Luis Sánchez Gaete. Les recuerdo que el programa es posible gracias al auspicio de Banco Pacífico, Pharmacies, que tiene o tuvo este mes, averiguas del siguiente, 2,000 productos en promoción. Marathon Sports, Van Ecuador, que ha subido las captaciones 8.27% este año hasta agosto, 1.134 millones de dólares. Cardio, Heredia, Solvenir, que es un proyecto de energía fotovoltaica para industrias próximo a funcionar en el Ecuador, y el Bankers Club, desde cuyo piso 33 transmitimos. Respecto a cómo armar la constituyente, el exministro José de la Gasca tuvo recién en Teleamazonas con Liz Valareso esta visión. Yo creo que el país también políticamente tiene en este momento tendencias ideológicas o tendencias políticas. Eso está reflejado en la Asamblea Nacional también. Se aprobó hace poco también reformas legales que cambiaban el método de asignación de escaños. Así que no me parece distinto que el presidente escoja esa la vía, es su potestad también escoger el estatuto, la Corte no podía meterse sobre eso, sino a tutelar también derechos. Yo discrepo de esa potestad de la Corte, sin embargo creo que ya hay una pacificación en esta tensión que ha habido entre la Corte Constitucional y el presidente de la República, y creo que la Corte hizo bien en entender, sacar una bandera blanca, y el presidente creo que le ha devuelto la cortesía al momento de acoger estas recomendaciones o estas observaciones que hizo la Corte Constitucional. Hoy el camino está abierto, está en manos del CNE, y tal parece que no habría ningún otro requisito para que el 16 de noviembre estemos todos en sus marcas listos fuera para salir y caminar hacia una nueva Constitución. Y allí hay varias inquietudes, doctor Ricardo Novoa. La pregunta no dice específicamente que esta será la única función de la constituyente. Dice que es para elaborar una nueva constitución. Y entre otros, el doctor de la Gasca y algunos diversos juristas son partidarios de la tesis de que nada está sobre el poder constituyente y menos el poder constituido. Con lo cual, la primera sorpresa podría ser que la Asamblea Constituyente se declare de plenos poderes o que diga una nueva constitución y todas otras aquellas tareas que contribuyan a esta finalidad. ¡Bum! ¿Qué pasa si hacen eso? No puede hacer eso. ¿Cómo evitamos No eso? puede hacer eso. Esta es una asamblea realmente constitucional. Ajá. No es una asamblea constituyente porque los poderes están constituidos. Lo que puede hacer la asamblea es que en las disposiciones transitorias establezca mecanismos, porque si crea organismos o suspende organismos o reglamenta instituciones, entonces lógicamente las actuales autoridades que se encuentran en funciones tendrán que someterse a esas disposiciones transitorias. Mejor Pero dicho, no debe hacer eso, sí puede hacer no, eso. claro, yo creo que ¿De dónde sale su certeza? yo pienso que la Asamblea redactará una nueva constitución, pero eso de dictar mandatos constituyentes, como hizo Montecristo Correcto. en aquella época, prohibiendo el ejercicio del derecho a la defensa de determinadas personas, reglamentando la situación de los contratos eh, laborales o cosas así. No, yo no creo que la Asamblea y la Corte Constitucional va a seguir funcionando mientras la Asamblea esté instalada. Sí. De tal manera que la Corte, que ya ha dicho que las asambleas de plenos poderes no existen, puede ratificar esas decisiones en el caso de que se cometa la imprudencia de ir más allá de redactar la Constitución. Ok. La Convención Constitucional, que es como se debería llamar, Ujú, como le llamaron ok. en Chile, corre el riesgo de que vaya cualquier hijo de vecino porque la vara la han puesto muy baja. Ujú. ¿Cómo con postulaciones de calidad subimos la vara aunque no esté en los requisitos?
Al bloquear la elección y simplemente ponerla en lista cerrada, tú vas a tener que votar en plancha. Ajá. Y eso es una pena. Pero así están las reglas del juego, así fueron aprobadas ya por la Corte Constitucional, de tal manera que tú no vas a poder seleccionar candidatos entre listas, que hubiera sido lo ideal. Por, por tanto, entonces, ¿qué es lo que hay que exigir? Que las listas estén estructuradas de manera adecuada, ¿Qué es adecuada? de gente de probidad notoria, Uno, de gente que tenga una capacidad académica determinada, dos, ejercicio de la cátedra, por ejemplo, tres, ejercicio de la profesión, por ejemplo. cuatro. No necesariamente tienen que ser abogados, gente con sentido común, con criterio de organización del Estado. Como referencia, un mínimo de experiencia en la vida, 35 años, aunque no es un requisito formalmente constante. No es allí. un requisito, pero los partidos y los movimientos deben exigirse a sí mismos mejorar la calidad de los candidatos. Y los partidos que no están en el ejercicio del poder ni claramente en la oposición, vale decir que no estén ni en ADN ni en la Revolución Ciudadana, tienen a lo mejor la oportunidad de sacar listas excelentes, hacer campañas adecuadas y sobre todo decirle al país qué constitución propone. Eso, a eso iba. Claro, Ahí tienes hay, que tener, así como en una campaña electoral, tú haces una campaña y ofreces y dices voy a hacer tal correcto. cosa y voy a hacer tal otra, en la constituyente tiene que haber exactamente lo mismo. Pero ahí hay otro problema. Bueno, Si buscamos gente de la calidad que usted esposa, no van a aceptar sin saber, bueno, ¿para qué vamos? Ya no me hables generalidades. ok, claro. ¿Qué deben presentar los partidos? ¿Un borrador de constitución o un lineamiento de las ideas fundamentales, algo desarrolladas con artículos claves? Sí, sí, yo estoy de acuerdo en eliminar el CPCS. Ajá. Pero aquí no me dices por qué lo sustituye, aquí no me dices quién lo sustituye, aquí no me dices la asamblea que tú propones, que no ve las autoridades, de dónde las escogerá, aquí no me dices son ternas o no son ternas, aquí no me dices si requiere mayoría simple para elegirlos o mayoría calificada. Bueno, hay que ¿Cómo decirlo, resolvemos eso? hay que decirlo. Pues a ver, es decir, hablamos a cada rato de seguridad jurídica, ¿no verdad? Correcto. Entonces, ¿vas a respetar los contratos que se firmen o los contratos van a ser papel mojado? ¿Cómo vas a garantizar seguridad jurídica si no respetas los contratos? En la Constitución del 98 había un artículo que decía que los contratos, lo que dice el Código Civil, pero lo constitucionalizabas y decías que todo contrato es intangible, que no se puede modificar, como hizo Correa, que para Correa los contratos eran papel mojado y los metía en la trituradora y por eso hemos pagado tanta indemnización. A ver, tú eres candidato a las constituyentes, ¿qué vas a hacer con las áreas estratégicas? ¿Vas a mantener las áreas estratégicas en manos del Estado o lo estratégico es tener luz sin importar quién te la dé? ¿Acaso que hay algo más estratégico que los alimentos? Ya, ¿Y acaso que los alimentos no están en los supermercados que son privados? pero en ese caso, hasta ese punto, difícilmente alguien va a estar en desacuerdo. Pero Mm, seguramente esta gente proba, mm. experimentada, con sentido común, bien formada profesionalmente, con alguna experiencia académica, te dirá, ok, estoy de acuerdo con ese discurso, con esa generalidad, Ricardo, pero ¿cuál va a ser el manejo de los sectores estratégicos entonces? ¿Cuál va a ser la regulación? ¿Libre competencia? ¿El Estado puede regular eso? ¿O todo el mundo importe gas? ¿Todo el mundo importe combustibles? ¿Se debe llegar hasta ese extremo en los proponentes de la constituyente para albergar esa calidad de gente? No, no se debe llegar hasta ese extremo, porque ahí llegas a un reglamentarismo. Ok, El concepto constitucional tiene que ser ajá. que las áreas estratégicas están bajo la regulación del Estado, pero el Estado no es empresario. Entonces, si el día de mañana llega un presidente que quiere abrir realmente la inversión, lo hace. Y si no la quiere abrir, no lo hace. Pero la Constitución no te lo puede prohibir. Ese es el punto. Ok. Aquí hay un punto muy importante. Yo quisiera que él mismo describa a ustedes. ¿Cómo fue elegido constituyente Ricardo Noboa Bejarano en el 98, sin estar ya en el PSC, auspiciado por quién y que hizo que saliera elegido, en lo que yo recuerdo, porque le decía él que en esa época trabajaba en esa campaña con Jaime Nebot, que en el PSC pusieron 17 de 18 asambleístas de Guayas. ¿Y usted cómo entró? Rompiendo la plancha. ¿Qué entonces No, era sí. posible?
Claro, porque se elegía entre listas. Entonces tú podías elegir el candidato. Entonces ponías a uno de la lista tal, otro de la lista cual, y armabas tu propia plancha. Era una plancha a discreción del elector. ¿Y lo postuló quién? Creamos un movimiento con Joyce de Ginata que se llamaba Gente Nueva, que en aquel momento era Gente Nueva, Era en Gente el Nueva. 98, Lo claro. recuerdo bien. Y entonces Gente Nueva puso candidatos, era una buena lista, y en esa lista se escogió, yo salí y se rompió la plancha. ¿Cómo fue su experiencia en esa asamblea constituyente? Esa asamblea constituyente, que fue una asamblea que se reunió en Sangolquí, porque no podíamos sesionar en el Congreso, porque el Congreso de aquella época también trabajaba, y hoy va a pasar lo mismo. La Asamblea Nacional Legislativa va a funcionar y la constituyente, si se elige, también va a funcionar. Entonces, esa asamblea trabajó en una nueva constitución y fue una magnífica asamblea. Yo diría que el débito de esa asamblea fue no poder reformar la seguridad social, porque hubo un Esa grave fue la bloqueo. ruptura Nebot-Hurtado. Claro, hay hubo un distanciamiento, exactamente, Claro. con el tema de Con la el tema del seguridad, en IES. el tema de la seguridad Ajá. social. Y lo otro que esta asamblea va a tener que analizar es nuestro sistema electoral. Correcto. En la asamblea del año 98 hubo un gran debate sobre la elección uninominal y distrital Ujú. versus la elección por lista cerrada. Al final triunfó la elección por lista cerrada y es lo que se quedó. Los distritos uninominales no triunfaron en la asamblea, pero el sistema electoral nuestro tiene que ser discutido nuevamente. Y el modelo de Estado, las famosas autonomías que quedaron en nada, en definitiva, tienen que volver a analizarse dentro de una discusión de modelo de Estado. Sí sabe la pregunta que se están haciendo quienes Mm. nos siguen, ya no puedo hablar de televidentes solamente, sino de nuestros seguidores. Sí sabe, ¿no? Sí, pero no Ah, quiero que la diga. ah, No quiero que la diga. Déjala ahí. ok. Ustedes también imagínense cuál es. Antes de seguir al siguiente corte comercial, miren cómo Santiago Begdach, que es también un cruzado por la constituyente, recordó recién en ver a su manera. ¿Qué nos llevó a hablar de una nueva constitución cuando todo lo que era reformas y enmiendas inevitablemente se bloqueaba? Mira, Carlos, yo lo anuncié en el inicio del mandato y creo que si hay un error que rectificar y que lo han hecho, es precisamente que los tiempos para una reforma parcial no acompañaban, que las enmiendas igual desencadenaban en una consulta popular, al igual que la reforma parcial. Si todos esos cambios eran estructurales y se han observado y estas personas que están comentando por todo lo acto piden unidad en la materia, no entienden el momento político y la premura que tiene el país de un cambio sobre la raíz de lo institucional, entonces lo más lógico era irnos a una asamblea constituyente. ¿Qué ha pasado hoy? Que 9 magistrados le respondieron rápidamente a las acciones de inconstitucionalidad cuando vemos madres de familia que a veces son despedidas en periodo de lactancia o embarazo y hasta ahora no admiten sus sentencias. Entonces ahora, ¿cómo le van a mirar a la cara y decirle, no, más importante es el aspecto político, es no privar los intereses de un sector político que reclama una constituyente, pero no su derecho al trabajo que está establecido en la Constitución? Cuando volvamos, hablaremos sobre la premura que tiene el país de algunos aspectos coyunturales y si de alguna manera una nueva constitución a futuro, de aquí a año y medio, podría ayudar a enfrentarlos mejor. A Valeria la llamaron para ofrecerle un seguro gratuito y ese mismo día llegó un hombre muy amable y bien vestido con un dispositivo de cobro. Valeria entregó su tarjeta, firmó papeles y autorizó un pago de $200 que supuestamente sería devuelto en 24 horas. El dinero nunca volvió. Le engañaron con la tarjeta que ella misma entregó. Esta es una estafa donde te ofrecen falsos beneficios. Nunca entregues tus tarjetas ni tu información. Por más datos seguros, tu banco te cuida. Banco del Pacífico.
En Cardioheredia brindamos servicios cardiovasculares personalizados para tratar las más diversas patologías. Conoce nuestras especialidades: cardiología clínica, cardiología intervencionista, cirugía cardiovascular, angiología y cirugía vascular, electrofisiología, angiología intervencionista. Cardioheredia te cuida en cada latido. Mientras nos enrumbamos a una nueva asamblea constituyente, que tiene 3 etapas, primero tiene que ganar el sí en la consulta respecto a si la queremos, después hay que elegir los mejores asambleístas posibles y los ponen en las listas, y luego hacer la mejor constitución posible también, no la ideal. Esa no existe. Dicen que la de los Estados Unidos tiene solo ciertos artículos, sí, para otra idiosincrasia, otra democracia, otro momento y otro país. Pero en medio de eso, convulsiones como estas, a futuro, una constitución así podría ayudar a enfrentarlas, al extremo de que hay un jefe de Estado que dice, yo no voy a retroceder. Antes de eso, prefiero morir. Al no retroceder nosotros, estamos quitándole a los traficantes de combustibles y a las mafias los recursos que antes abusaban del gobierno y se los estamos dando a ustedes. Entonces, antes de que a mí me quieran hacer retroceder, pues yo prefiero morir. Yo aquí me quedo y yo aquí voy a estar luchando todos los días por cada uno de ustedes. Somos incómodos para las mafias de siempre, somos incómodos para los traficantes de combustible, somos incómodos para los grupos políticos que tanto friegan. Ahora ni siquiera quieren una consulta popular, ahora ni siquiera quieren preguntarle al pueblo y que ustedes decidan. ¿Por qué? Porque ellos se juran más inteligentes que todo el mundo. Entonces, ¿para qué preguntarle al pueblo? Porque ellos saben que el pueblo los va a rechazar. El pueblo va a rechazar a los abusos de una clase política que nunca pudo darle resultados. A una clase política que falló, a exministros, expresidentes que fallaron, exsecretarios de Estado que fallaron. Y ahora, todos esos conchudos que fallaron quieren contarnos a nosotros cómo tenemos que hacer las cosas, cuando ya les ganamos 2 veces. Una nueva constitución podría servir para evitar que un jefe de Estado sea puesto contra la pared por un grupo violento minoritario. En términos generales, las leyes que ya existen sí te permiten que no te pongan contra la pared. La constitución actual, Carlos, en el artículo 326, numeral 15, específicamente, te dice que está prohibido paralizar los servicios públicos. Es decir, no solamente el Código Integral Penal te sancionan el terrorismo, el sabotaje, la destrucción de bienes públicos, sino la Constitución actual también. De tal manera que es posible actuar con las leyes vigentes hoy en día para salir de aquel paredón contra el que te quieren poner los dirigentes de la CONAIE, por ejemplo, que son un grupo absolutamente minoritario en el país. El presidente tiene razón en el sentido figurado cuando dice, prefiero morir, pero estamos hablando, al menos para quienes escuchamos, que aquí hay un sentido figurado. Es decir, si voy a estar pintado en la pared, entonces no puedo ser presidente. Este presidente ha actuado, declaró un conflicto armado interno, eliminó el subsidio del diésel, que es una decisión muy importante para la economía en general del país, y se ha atrevido a una constituyente. El presidente ha tomado decisiones importantes. Pero el problema es que esta país. constitución y Sí. esas leyes, aunque tienen avances, no ubican ni permiten actuar como se debe a los que están camuflados de manifestantes como lo que realmente son.
terroristas. Cuando alguien coge un cohete y lo quiere lanzar, lo lanza contra un helicóptero de las Fuerzas Armadas y felizmente no lo impacta. Cuando está a punto de aterrizar, no está haciendo un acto de protesta, una manifestación de reclamo, lanzando fuegos pirotécnicos al aire, sino siendo parte de un ejército irregular que quiere derribar a un arma de las Fuerzas Armadas. Pero eso es una tentativa de asesinato, pues, lo que usted me está mencionando en este momento. Eso Además, está, además, pues, entonces la fiscalía debería poder actuar claramente involucrando a las personas que debe involucrar en una investigación penal para y sancionarlos. cuando la fiscal Diana Salazar debió actuar, y es una de sus deudas, dijo que ella no va a criminalizar la protesta social. Y cuando todos esos que incendiaron Quito llevaron su reclamo a la Asamblea les dio amnistía. De paso, yo lo he recordado entre ellos con voto del entonces asambleísta Daniel Noboa. Pero una cosa es la protesta social de Cuenca y otra es la anarquía a la que nos llevan las protestas de la Correcto. dirigencia Lo de indígena. Cuenca fue Son dos combativo, protestas. pero no fue violento. Por eso, entonces, esa protesta social es la que no se puede criminalizar de ninguna manera. Pero la Pero la otra Constitución, protesta social comete crímenes por sí misma al incendiar la Contraloría, al destruir bienes públicos, al hacer actos de sabotaje como los que ya nosotros conocemos, y esa sí tiene que criminalizarse. por ejemplo, el abogado es usted, no yo. Pero si hay una disposición en la Constitución que dice algo como, cualquier ciudadano que incite a actos violentos Ujú. contra la fuerza pública o el orden constituido será inmediatamente Claro, enjuiciado, por ejemplo. Ya, procesado. ok, procesado. Bueno, está bien, yo coincido con eso, pero yo Solo lo por que, decir, vamos yo lo, todos a esta cuestión, eso no se puede hacer. Punto. lo que yo te digo es que todo eso ya existe. Van a decir, no, y van a decir, Todo eso va eso contra ya la existe. libertad de expresión. Pero todo Estamos eso diciendo ya que existe. no. Si tú haces apología del delito, ya está sancionado eso en nuestro Código Entonces, ¿qué Integral pasa? Penal. No hay Eh, claridad para aplicar las leyes. Es decir, es que ya ahí ya salimos de la esfera de una constituyente. Ya entramos a la aplicación o no de las leyes vigentes para que el poder público pueda realmente actuar. Pero según lo que usted dice, no lo están aplicando en este momento, lo que ya existe que sería suficiente. Sí, por ¿Y por qué no supuesto. lo están aplicando? Bueno, esa es siempre una pregunta que hay que hacerle al Ministerio Público Yo se y la a la respondo. función judicial, Y lo conversábamos, ¿sabes? ¿Por porque qué no lo hay están una aplicando? constitución excesivamente No, garantista. porque eso llevaría inevitablemente al primer muerto, y el primer muerto Bueno, es la gasolina que convierte la fogata en incendio. ok, pero también, sí, está bien, coincido contigo, pero también hay una constitución excesivamente garantista que atemoriza a la fuerza pública, Ajá. que sabe que el día de mañana a uno de aquellos que están enjuiciados por la protesta lo liberan en 24, 48 horas, entonces la fuerza pública no se quiere desgastar ante una liberación de aquel delincuente al que metiste preso y salió en un 2x3. Y otra Y vez, eso sí se puede regular en una constitución. tiene esto que ver con el modelo de Estado. Durante la pausa conversábamos con Ricardo Novoa Bejarano respecto a cómo el país no está paralizado. Hay una o dos provincias paralizadas y la hegemonía de ciertos movimientos allí hacen un bloqueo total. No es tiempo de pensar en un Estado federal que tanto hemos impulsado desde Guayaquil. Bueno, esa es una gran discusión para una constituyente. En la década del 90 discutimos muchísimo entre varios políticos, abogados, sobre aquel modelo de las famosas autonomías españolas. Ujú. Si las autonomías españolas era posible aplicarlas en el Ecuador o no. Hubo hasta una consulta popular aquí en Guayaquil, en la Cierto. provincia del Guayas, Y ganó sobre ese avasalladoramente. 90%. Me parece que fue el domingo siguiente a la caída de Yamil Maguaya, era presidente de la Cierto. República, el doctor Gustavo Noboa, en aquel entonces. Entonces, eso ha sido parte de la discusión nacional. ¿No Y trabaría la constituyente llevar ese tema allá, el federalismo? yo creo que es parte de la discusión. Hay que ponerlo sobre El la mesa cambio de entonces. modelo de Estado, de un Estado unitario que a todas luces en algunos aspectos ha fracasado, tiene que ser puesto en la mesa de la discusión de la nueva constituyente. Pero Y eso no, y por favor, Carlos, que no se entienda que
un cambio de modelo de Estado de la República Unitaria está identificada con el regionalismo. Y el No tengamos esos separatismo criterios, no tengamos esos criterios e trasnochados. incluso la autonomía. Ya, pero Exactamente. ese es el problema. Yo por eso le decía que yo coincido con que ese tema debe debatirse, pero que no hay que llevarlo a la constituyente porque no estamos maduros para entender lo que eso significa. Y van a decir, la oligarquía de Guayaquil, Noboa, Vera y sus instrumentos quieren aprovechar la constituyente para hacer ellos su propio feudo en donde ellos gobiernen como les da la gana. Entonces, meter ese tema ahorita, Ujú. para el cual no hay madurez en este país, va a hacer que todo lo otro, que es quizá más importante, fracase. Pero si lo hemos venido discutiendo 20 años en No el a país, fondo nunca, Carlos. no. No, sí. En Sistemáticamente, la, va, en, viene, hola, así. en la Constitución del año 98, en la Constitucional del año 98, eso se discutió. Lo que ocurre es que ahí tuvimos un problema cuando el bloque social cristiano se dividió y la mitad del bloque se retiró de la Asamblea. Y se retiró justamente cuando se discutía ese tema. Se quedaron unos cuantos asambleístas y otros no. Entonces se debilitó el partido que tenía justamente esa Liderazgo en eso. tesis. Exactamente. Volverlo a discutir es importante. Cuando volvamos, una pregunta final. ¿Cómo salvar la constituyente? ¿Cómo salvar la constituyente? Aquí hemos dado algunas claves. Porque sobrarán quienes quieran boicotearla, desde luego impulsando el no en la próxima consulta popular. Y si terminan yendo algunos adversarios de la idea para desde adentro dinamitarla, ¿qué hacemos? Banecuador el 2025, 1.124 millones de dólares en captaciones, 8% más que el 2024 hasta agosto. Vive la experiencia Bankers en nuestros amplios salones con vista panorámica. El lugar ideal para celebrar tus eventos sociales y corporativos al más alto nivel. Contáctanos al 099-2685-224 o a través de nuestras redes sociales @Bankers Club Ecuador y disfruta de los mejores espacios de la ciudad con la mejor gastronomía. Eleva tus eventos al estilo Bankers Club. A las 22 horas. El presidente Noboa ha logrado encaminar el proceso de una asamblea constituyente con una estrategia que es indescifrable para el viejo Ecuador. De lunes a viernes y domingos. Si tú realmente tienes en tu corazón, en tu causa, los intereses de los más vulnerables, yo estoy seguro que se te debería de poder ocurrir medidas sustitutivas mejores que seguir quemando la plata en diésel. Entrevistas que hacen historia. Recordemos que la Constitución es una declaración de principios. La actual, en su régimen orgánico, es un desastre absoluto y que sirven de mayordomos al poder político de turno. Y preguntas que abren caminos. Entonces, una constituyente para una nueva constitución, ¿por qué no bastaron o bastaban las enmiendas o reformas que se proponen o que se han hecho? Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU. Radio Sucesos 101.7 FM. Vito TVO, Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. La pregunta final y las motivaciones de ella quedó planteada. ¿Cuál es la respuesta, doctor Ricardo Noboa Bejarano? ¿Cómo salvar la constituyente? Fíjese, ni ha comenzado y ya estoy preguntando eso. Bueno, claro, es que efectivamente la primera pregunta va a ser si estamos de acuerdo o no en una asamblea. Si gana el no,
todo queda como está. Si estamos de acuerdo o no en una nueva constitución. Y sí estamos de acuerdo la mayoría. Bueno, y para eso se requiere una asamblea constituyente. Okay. Para eso hay que votar sí. Exacto, hay que votar sí. Entonces, para que la asamblea constituyente no fracase, tiene que ir a esa asamblea gente que esté de acuerdo con que el país requiere una nueva constitución. Una nueva constitución en los términos que usted ha esbozado abre la puerta hacia las soluciones que tanto hemos esperado. Fíjese que no digo soluciona los problemas del país, que es la idiotez que medio mundo repite para desprestigiar la iniciativa. Claro que no se va a resolver porque hay una nueva Carta Magna vigente. ¿Abre las puertas? Claro que abre las puertas, porque si tú tienes una constitución que alienta la inversión, significa que si la constitución alienta la inversión, se puede acelerar el crecimiento económico. Y el crecimiento económico es la única manera de salir de la pobreza. No existe otra manera de salir de la pobreza si tú no creces económicamente. Entonces, la parte económica de la constitución es muy importante. En la parte dogmática de la constitución, bueno, a ver, el garantismo constitucional, ¿ha ayudado mucho o no ha ayudado mucho? Bueno, hasta cierto punto las acciones de protección, las acciones de habeas corpus, etcétera, ayudan. Pero yo me pregunto, las acciones extraordinarias de protección que están tan de moda en el Ecuador, ¿no han exagerado el rol de la Corte Constitucional, que no se abastece con todo esto? Yo creo que las acciones extraordinarias de protección en los casos judiciales normales que se tramitan en las Cortes deberían eliminarse de la Constitución. Esa también es parte de una discusión en el tema garantista. Entonces, yo pienso, Carlos, que una Constitución es siempre una herramienta. No es una solución, es una herramienta importante. Y Montecristi es una constitución que bloquea, al menos en el manejo económico, muchas de las posibles herramientas de un gobierno. Tan sencilla como profunda la respuesta de nuestro invitado. Y tan necesario contar con regularidad y frecuencia de la función de faro de la República que ahora yo he descrito que ha asumido, por lo cual la pregunta que le iba a hacer, y todos ustedes se imaginan, ya no cabe. Porque además él se la jugó y en minoría cuando muy pocos se imaginaban que se postularía. En el 98 fue constituyente. Y desde luego, ya se imaginarán, quería averiguar si dadas las condiciones propicias en los términos que él avisoran deben darse las candidaturas, él se postularía. Hace mucho más desde tribunas como estas. La verdad. Moviliza más pensamiento, más consensos, orienta mejor y también corre mayores riesgos. Porque a quienes han decidido que su experiencia va a volcarse al servicio del país y no solamente de su ejercicio profesional, se los señala y se los denosta con toda clase de calificativos. Bueno, si son abogados, políticos, profesionales como Ricardo Noboa Bejarano, pónganle atención. A lo largo de todo este proceso, no solo ahora. Le decía yo que apenas hemos empezado a abrir camino y lo seguiremos haciendo. A él muchas gracias otra vez y a ustedes por seguirnos siempre. Este espacio Veraz llegó a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Pharmacies, Marathon Sports, CDT Cardio Heredia, Ban Ecuador, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.